estamos en este día martes 13. ¿Le gusta el martes 13, señora? A mucha gente le encanta el martes 13. A otras no, dicen, no me den el martes 13. Bueno, estamos a 13 de julio del año 2021, el segundo año de la pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Espero que haya tenido una buena mañana, que lo que esté yendo de la tarde también esté bien y que tenga una buena tarde, resto de tarde y noche también. Recuerda que estamos en pandemia, las cifras nos sonríen un poco, pero no hay que confiarse. Esta pandemia es completamente impredecible, de tal modo que hasta que le llegue su vacuna, señor, señora, hasta que le llegue su vacuna, usted se cuida muchísimo de no convertirse en víctima de una infección. Y ya usted sabe cómo se transmite este virus a través de los aerosoles y cómo es que uno puede impedir que el aerosol, o sea, esas gotitas microscópicas que elimina una persona, me vayan a infectar con mi doble mascarilla y guardando esta distancia con la gente y sobre todo no invitando a gente que no vive en mi casa para que vaya a visitarme, pues, porque después llegan a la casa, se quitan la mascarilla y me pasa el virus. Hasta que usted no consiga vacunarse, por favor, tiene que seguirse cuidando. Y en estos días, en todo el mundo en realidad, se ha estado discutiendo muchísimo el asunto de una tercera dosis de vacuna. ¿A qué se refiere con esto de la tercera dosis, señor, señora? Es un concepto que se llama refuerzo, ¿verdad? Entonces, una persona se pone su primera dosis, ya sea de Sinopharm, o sea de AstraZeneca, o ya sea de Pfizer, de Moderna, de las que requieren 2 dosis, la rusa, y luego se coloca la segunda. Y mucha gente dice, ay, necesitaré una tercera dosis, ahora que están saliendo las variantes, la Delta. ¿Será que? Y así se ha ido hablando muchísimo de este asunto de una posible tercera dosis. En el Perú, el gremio médico, las 3 grandes entidades que reúnen a los médicos del Perú, están pidiendo una tercera dosis, porque ellos dicen que al estar mucho más expuestos, pues deben ser protegidos con una tercera dosis. El doctor Gustavo Rosell, él es viceministro de Salud Pública y nos acompaña para explicarnos los fundamentos científicos de una tercera dosis. Doctor Rosell, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo a cada uno de los oyentes. Doctor Elmer, nuevamente un gusto poder estar aquí en su programa. Muchísimas gracias por darse el tiempo de estar con los oyentes de RPP Noticias, doctor Rosell. Doctor Rosell, en este momento, en este martes 13 de julio, ¿hay fundamento científico en algún lugar del mundo para justificar una tercera dosis? En la tercera dosis está en estudios. La misma Pfizer ha manifestado que se encuentra estudiando la posibilidad de dar una tercera dosis o un booster shot, que sería una vacuna diferente, ¿no? Como refuerzo ante la probabilidad de estas variantes que están surgiendo a nivel mundial. Nosotros nos hemos comunicado directamente con ellos, como con otras empresas que están trabajando en estos refuerzos, como son Moderna, está CureVac, el mismo Sinopharm, y que en realidad no hay ninguna evidencia todavía de que esto tenga mejores resultados. Sin embargo, como sabemos, la ciencia y el conocimiento va avanzando y tenemos que estar vigilantes, porque también es cierto que no sabemos cuánto dura la protección de la vacuna. Entonces, ¿en qué momento vamos a tener que revacunar o usar estos refuerzos? Eso es algo que como ministerio nosotros estamos muy al pendiente y estamos no solamente revisando la literatura, sino contactándonos directamente con las empresas que están desarrollando esta tecnología. ¿Cómo podríamos explicar entonces que países como Israel el día lunes, y ayer en la tarde lo anunció nuestro vecino país del sur, Chile, que están, Israel en realidad ya lo autorizó y Chile está en vías de autorizar que una tercera dosis sea administrada a personas que tengan inmunosupresión, que estén inmunosuprimidos? Mire, cada país es autónomo de tomar sus decisiones. Lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es que avancemos con la protección de la población en más del 50% antes de tomar esta decisión de poner un refuerzo. De hecho, Israel ha avanzado en más del 75%. Nosotros hemos tenido reunión con el Ministerio de Salud de Israel incluso
Ahora que escucharlos cuáles son sus decisiones y también aprender de cuán rápido han avanzado en la vacunación. Lo mismo con Chile, ha tomado la decisión para proteger a aquellos que tienen algún grado de supresión. Sin embargo, nosotros estamos tratando de recopilar la evidencia científica, o por lo menos algunos indicios de que eso realmente va a provocar algún efecto positivo en las personas que reciban esta tercera dosis. Exactamente. Y yo creo que allí está el kit de este asunto, me parece, doctor Rosell, porque el Colegio Médico del Perú y la Federación Médica Peruana, ellos dicen de que al haber recibido Sinopharm en 2 dosis y al haberse detectado que hay médicos que están infectados después de 2 dosis, entonces parece que es una cuestión de confianza básicamente a la vacuna de Sinopharm. Tenemos entendido, nos lo dijo el señor Granados esta mañana en la primera edición de la rotativa del aire, de que en realidad el número de fallecimientos que dice el Colegio Médico, la Federación Médica Peruana, de 40 doctores que han fallecido a pesar de estar completamente vacunados, no es cierto. Le propongo una cosa, doctor Rosell, por favor. Tomemos una brevísima pausa. Cuando regresemos, quiero que nos describa este estudio que puede darle tranquilidad a los doctores de que no es cierto, como dijo el señor Granados esta mañana, que es asesor del despacho ministerial, que no es cierto que hayan fallecido 40 colegas a pesar de estar completamente vacunados. Regresamos. Aparte que no hay consenso científico en el mundo para aplicar una tercera dosis o dosis de refuerzo. Países como Israel y Chile van a vacunar con una tercera dosis de refuerzo a personas que están inmunocomprometidas, y yo le planteé de que parecería que esto es una cuestión de percepción de que la vacuna de Sinopharm no es adecuada. Doctor Rosell, y en un comunicado conjunto, el gremio médico, tanto la Federación de Médica del Perú como la SINAMSOP, que es el Sindicato Único de Trabajadores de Médicos del Seguro Social, dicen, y acá estoy leyendo, doctor, ya han fallecido cerca de 40 profesionales médicos que contaban con las 2 dosis de esa vacuna. En la mañana el asesor del ministro, el señor Pedralio, nos dijo que no, eso no era cierto. ¿Qué nos puede decir, por favor? Bien, bueno, ahora nos hemos reunido con los representantes tanto del Colegio Médico como de la Federación y les hemos mostrado los estudios que hemos hecho desde el Ministerio de la Salud. Tenemos 3 estudios por nuestros investigadores, tanto del CDC, que es el Centro de Epidemiología, como el Instituto Nacional de Salud. Uno de esos estudios, que usted ve acá, se lo voy a leer porque seguramente no lo van a poder ver, nos dice que desde febrero a junio, ¿no?, desde que se empezó a poner la vacuna hasta donde se cierra el estudio, o sea, el 30 de junio, han fallecido 60 colegas médicos, lo cual lamentamos, ¿no?, ese fallecimiento. 39 no tenían por COVID, porque han fallecido más personas obviamente por otras causas, aún teniendo 2 dosis, pero obviamente eso no está en la contabilidad. Sin embargo, de los que han fallecido por COVID, los 60, 39 no tenían vacuna. 14, que es la cifra que también maneja los representantes de la Federación, tenían una sola dosis. Ya hemos dicho que con una sola dosis no estamos protegidos. Y 7 sí tenían la segunda dosis. Y eso refuerza un poco lo que estamos diciendo, que aún con las 2 dosis no estamos 100% protegidos con ninguna vacuna. Decía, esto refleja el gran nivel de protección que tiene Sinopharm. Si vemos las tasas, estamos hablando de sin vacuna, 6.2 por 1000 la tasa de mortalidad, mientras que con las 2 dosis estamos en 0.1. Incluso mejor que los estudios de eficacia y efectividad que se han mostrado a nivel mundial. Sin embargo, como ya hemos manifestado, nosotros tenemos que estar muy vigilantes de cuánto va a durar este efecto protector sobre nuestros compañeros y profesionales de la salud, y por eso que nos hemos comprometido con el Colegio Médico y con la Federación Médica a trabajar conjuntamente, primero para manejar una sola información, para evitar la desinformación, porque muchos de nuestros compatriotas se han vacunado con Sinopharm. Yo quiero llamar a la tranquilidad.
de que estén seguros de que esta vacuna los está protegiendo sobre todo de los casos graves y de fallecer. No 100%, porque ninguna vacuna nos lleva a 100%, pero sí una gran protección de más del 90%. Eso es en primer lugar. Y además, nosotros seguimos vacunando con Sinopharm en nuestro territorio nacional y estamos teniendo muy buenos resultados. Me alegra mucho. Entonces, en esta reunión conjunta que ustedes, los del Ministerio de Salud, han tenido con los gremios médicos importantes, ¿cuál ha sido la reacción de ellos después de conocer las verdaderas cifras? Porque supongo que ahora ya no dirán de que han muerto más de 40 médicos. ¿Qué han dicho? Mire, nosotros hemos llegado a 3 conclusiones. Primero, la vacuna salva vidas y todos tenemos que sumar esfuerzos para seguir promoviendo la vacunación. Segundo, que las vacunas que usamos en el Perú son seguras y efectivas. Lamentablemente, cuando uno no lleva bien el mensaje, la población cree que esta vacuna pues no es de calidad o que no tiene un efecto protector. Y creo que hemos llegado a la conclusión que sí lo tiene y que gracias a esta vacuna muchos de nuestro personal de salud ya no fallece, ¿no? Y como usted está viendo, las cifras son contundentes. Y en tercero, que tenemos que trabajar conjuntamente porque seguramente va a haber un momento en que necesitemos un refuerzo, una revacunación. Y es mejor, como ya le hemos manifestado a ellos, tener las evidencias necesarias para tomar esa decisión. Para eso, entonces, tenemos perdón, ¿van a insistir entonces en la tercera dosis o han desistido de lo que estaban exigiendo? El acuerdo fue que vamos a generar una mesa de trabajo conjunta, ¿no?, para seguir monitorizando las evidencias, y nosotros, como ya le hemos manifestado, hemos declarado a las empresas que estamos muy atentos a los resultados de sus investigaciones para saber en qué momento se necesita o cómo debe usarse cuando se requiera esta revacunación o este refuerzo, dependiendo de cuáles son los resultados, ¿no?, que se tengan. Entonces se supone que en esta mesa de trabajo el gremio médico va a replantear si persiste con su exigencia o no de la tercera dosis después de enterarse de estas estadísticas oficiales que ustedes han compartido con ellos. Sin embargo, doctor, si bien es cierto, y esto es maravilloso, que la efectividad de la vacuna de Sinopharm para prevenir la muerte es altísima, tenemos entendido que la efectividad para prevenir la infección no es tan alta, es menos del 50%. ¿Es eso cierto? Y si es eso cierto, ¿cómo se justifica entonces, cómo hacen ustedes esa balanza de riesgo-beneficio? Recuerden que el personal médico, además, tenemos otra medida de protección, tenemos los EPPs, ¿no es cierto? Y la implementación de la doble mascarilla a nivel comunitario, porque uno puede infectarse en los centros de atención, pero también puede infectarse en la comunidad, ¿no es cierto? Nuestro riesgo de infección es en ambos lados significativo, pero para eso tenemos que tomar medidas de protección. La vacuna coadyuva a evitar la infección, no evita el contagio, y eso lo sabemos, por eso que tenemos que seguir manteniendo las medidas de protección para evitar los contagios. En ninguno de los casos se evita el contagio que se transmita la infección a través de una persona que ha sido vacunada. Eso sí creo que lo tenemos claro. Lo que sí ayuda enormemente es evitar las hospitalizaciones y los casos graves o lo que es el fallecimiento. Entonces, en ese sentido, mantenemos nuestra política de la protección y la prevención. Muy bien. Y le digo esto, y discúlpeme que insista, porque a veces cuando no se entiende estos números, la gente o quien pues no le guste esta vacuna va a decir: esa vacuna no sirve, no protege que te infectes. ¿Es cierto entonces que protege menos del 50% para la infección leve? Miren, los estudios que se han revisado y que están publicados por la Organización Mundial de la Salud, que seguramente ustedes han revisado, nos hablan de una protección del 79%. ¿Pero en el Perú? Así es. Después otros estudios hablan del 90%, pero en realidad, por lo que nosotros estamos monitorizando con nuestros 3 estudios, está alrededor del 50%, ¿no? Entre 30 y 50% para la infección, que puede ser asintomática o puede ser leve. Porque finalmente nosotros determinamos un caso, como usted sabe, con el PCR positivo, o sea, la prueba molecular, para saber si realmente la persona ha contraído la enfermedad. Muy bien, esto es muy importante lo que usted acaba de decir. Señora,
La efectividad de esta vacuna de Sinopharm para que nos proteja de una infección asintomática o leve está en 30-50%. No es tan alta, pero la efectividad para que no lleguemos al hospital y no muramos es altísima. Entonces, ¿cómo se compatibilizan nuevamente estos datos? Ya no para el gremio médico, doctor Rosell, sino para nuestros oyentes, porque van a ustedes a vacunar con Sinopharm a la comunidad. ¿Qué les dice a ellos? Porque ellos van a escuchar. Usted sabe cómo es y se ha politizado tanto esto que alguien va a decir, esa vacuna protege menos del 50% y de eso se va a acordar la gente y no de la altísima protección que da contra la muerte. ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, en primer lugar, que el mensaje es que las vacunas Sinopharm, como las otras vacunas, son muy seguras y nos protegen de morir o enfermar gravemente. Es decir, de ir a un hospital. Usted seguramente vamos a tener que convivir con esta enfermedad, nos dará como una gripe y la vamos a poder pasar en nuestros hogares, como lo han pasado muchos de nuestros colegas que aún con 2 dosis han contraído la enfermedad, en 3 días se han podido recuperar sin ningún problema. Un pequeño porcentaje, seguramente, que ya lo estamos diciendo, puede complicarse y ir a una UCI, pero es un pequeño porcentaje que es menos del 0.1%, 0.1 por 1000. Entonces estamos hablando de cifras muy bajas. Lo que eso quiere decir que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que tomar las medidas de prevención y vacunarnos, porque la vacuna no quiere decir que nos proteja 100%, pero sí coadyuva a tener una enfermedad con mucho menor riesgo. Claro, entonces estaríamos casi en la misma situación que Chile, en la que su vacuna Coronavac tiene alrededor del 51% de protección para la enfermedad, pero tiene casi 100% de protección para la enfermedad grave y la muerte. La de Johnson & Johnson está como en 70 y tanto por ciento, o sea, digamos, esto es lo que la gente tiene que entender, doctor Rosell, se lo digo con mucho respeto, esta diferencia en que uno se podría enfermar con cualquier vacuna, pero va a ser leve. Y ese número es importante, pero más importante es el número de protección que nos da de no llegar al hospital y de no morirse, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. También sabemos que hay mejoras tecnológicas. Acuérdense que estamos en una vacuna aprobada de emergencia y que nos ha sido muy útil este año. Esperamos proteger a toda nuestra población. Seguramente para el próximo año habrá vacunas de otras generaciones que tengan mayor efectividad contra las nuevas variantes y seguramente nos sentiremos cada vez más seguros, ¿no? Pero las vacunas que estamos usando ahora son muy efectivas. Hay que agradecer a todos los que han desarrollado esta tecnología en tan corto tiempo, porque realmente nos devuelve la esperanza en que pronto vamos a encontrar por lo menos cierta seguridad en las actividades que estamos desarrollando. Y la primera que ingresó al país, hay que reconocerlo, fue Sinopharm, ¿no? Cuando no se había podido conseguir otras vacunas, inmediatamente se vacunó a nuestro personal de salud y hasta el momento ha sido muy efectiva. Eso no quiere decir que no estemos atentos y vigilantes para poder introducir otras tecnologías. Fabuloso. Doctor Gustavo Rosell, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber informado de un tópico tan sensible y tan importante a la comunidad. Yo creo que eso es lo que hay que decirles, que tengan confianza en esta vacuna, porque el que se vacuna con Sinopharm no va a llegar al hospital y no va a morir, que es lo que realmente importa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. El doctor Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública, señor, estuvo con nosotros. Así que mire, lo que siempre hemos dicho con el programa, ¿se acuerda? Hay 3 tipos de efectividad de vacuna: para enfermarse, para llegar al hospital y para no morir. ¿Cuál me importa a mí? No morirme, pues. Eso es lo que vale, no llegar al hospital. Ahora, que me puede enfermar va a depender también de cuánto me voy a cuidar, y eso sigue con el mensaje que se está dando, ¿no? Acá en Estados Unidos, donde dicen, señores, ¿están vacunados? Síganse cuidando. Eso es lo que tenemos que hacer, incluso después de estar vacunados. Regresamos, lo dejamos con los titulares de la media hora y no se vayan.